Quiero traerte en este día una comparativa entre dos personas que encontramos en la palabra de Dios. Los dos personajes están en el Nuevo Testamento. Por una parte tenemos a la mujer adúltera y por otra parte tenemos a Simón, el mago. Estos dos personajes tienen una lección para nosotros. El primer personaje se encuentra en Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. Jesús tenía a los fariseos y también a los escribas en su contra. No pudiendo los alguaciles prenderle, porque todavía no había llegado su hora, se fue al monte de los Olivos a orar aquella noche, y por la mañana volvió de nuevo al templo a enseñar. Cuando estaba en pleno labor de la enseñanza, le interrumpieron y lo hicieron con algo que parecía muy lícito. Los fariseos, como era típico en ellos, utilizaron algo santo, como es la ley, pero con el fin maligno de buscar en Jesús una respuesta incorrecta. Así le podían acusar y así le podían prender. Ineludiblemente la ley dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, serán muertos. La ley así lo dice. Levítico capítulo 20, versículo 10. También dice que si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Jesús sabía que esos fariseos, dejando aparte sus malas intenciones, tenían razón en decir que esa mujer y el hombre también. Curiosamente, lo que me llama la atención de esta historia es que vienen acusando a la mujer. Hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Vale, ¿y dónde está el hombre? Porque si la ha sorprendido a la mujer en adulterio, significa que el hombre también. Yo a veces cuando leo este pasaje pienso que los fariseos tuvieron cuidado de no mencionar a este hombre, posiblemente porque sería alguno de sus allegados. Por la ley debía morir, pero no, solo traen a la mujer. Jesús solo necesitó un momento para pensar lo que decir, y lo dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es como que el Señor Jesús extrajo esta parte de Deuteronomio capítulo 13, versículo 9, y Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. Te invito a que leas estos versículos en casa, donde se entiende que los que tenían la responsabilidad de ejecutar las sentencias por los pecados dignos de muerte solo podían ser los que en nada eran culpables de ese pecado. El Señor siempre se mantuvo fiel a la ley y al espíritu de la misma, y jamás obró oponiéndose a ella o rebajándola. Ya por el silencio y por el abandono de la escena de esos falsos religiosos podemos apercibirnos que todos ellos, del primero al último, eran culpables del mismo pecado. Eran culpables del mismo pecado con el que estaban acusando a la mujer. Aquí hay una diferencia y por eso te quiero comparar a la mujer adúltera con Simón el mago. La diferencia entre pecar y cometer pecados. Juan capítulo 8, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Al constatar que nadie de los presentes se veía con ánimos de condenar a esa mujer, Jesús tampoco la condenó. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, como dice Mateo capítulo 9, versículo 6. Jesús conocía el corazón de esa mujer, sabía que estaba verdaderamente arrepentida y en base a que él mismo iba a llevar su condena en la cruz, por justicia, la perdona. Dios no consiente el pecado, pero es misericordioso con aquel que se aparta del pecado, pero que se aparta con un verdadero arrepentimiento, el cual solo concede Dios. Te invito también a que puedas leer estos versículos, pero en la traducción del griego. Dice lo siguiente, versículo 11: Deja tu vida de pecado
Y versículo 11, no le estaba diciendo Jesús que no pecara más, en el sentido de que no cometiera ningún pecado más, cosa imposible, porque tú y yo fallamos todos los días, sino que abandonara el pecado como forma de vida. Esto último solo es posible cuando somos ovejas de Cristo, cuando somos sus hijos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque nacido es de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Y es evidente que esa mujer era una oveja de Cristo por la cual él iba a dar su vida en la cruz. Ahora bien, ahora llega el turno de Simón el mago. A lo mejor estás pensando, bueno, ¿y la comparativa en qué sentido se va a enfocar? Ahora lo verás. Hechos capítulo 8 versículo 9. A diferencia de aquella mujer adúltera, aquí tenemos a un personaje que parecía cristiano, que parecía una oveja de Cristo, y que incluso dice en la palabra que había creído. Sin embargo, era un hijo del diablo. Había un testimonio, pero un testimonio aparente. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, dice la palabra en estos versículos, Simón tenía un testimonio impresionante. Creyó Simón y se bautizó. Y a diferencia de aquella menospreciada y aquella maltratada mujer, Simón podía alardear de un testimonio de conversión sin igual. Había sido brujo, y había sido un brujo poderoso. Había sido un brujo que estaba engañando al pueblo. Y muchos le creían. La gente estaba atento. Podemos leerlo en el versículo 11 de Hechos capítulo 8. La gente estaba atentos a lo que hacía este Simón el brujo, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Su testimonio se basaba en su creencia en el mensaje de Cristo, porque había visto un poder real que no tenía. Dice el versículo 13, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Era una creencia basada en lo que se ve. Aquí no hay una fe verdadera. Y aquí hay una diferencia. Aquella mujer adúltera estaba humillada, estaba arrepentida, no se veía digna de nada. En sí misma no veía esperanza alguna, era dependiente de la misericordia de Dios. Era una oveja perdida, que había sido encontrada por el pastor en ese punto. Y Simón era todo lo contrario. Se proclamaba creyente, pero solo creía en lo que veía. Y en ello él basaba su creencia. De hecho, creía en el poder del dinero, ya que al desear el poder del Espíritu Santo estaba dispuesto a comprarlo. Y eso no lo puedes comprar. Para Simón el dinero era suficiente. Pensaba que Dios podía doblegarse ante el dinero. Versículo 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y esto es lo que dijo Simón: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y ese comentario fue suficiente como para que Pedro viera que ese hombre no era una oveja de Cristo, sino una oveja de Satanás. La respuesta de Pedro no se hizo esperar. Ya sabemos cómo es Pedro. Es cortante y es directo. Le contestó como todos tendríamos que contestar. Pero no hacemos muchas veces porque parece que lo que es políticamente correcto es lo que está imperando hoy en nuestra sociedad. Pedro le dice en el versículo 20: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y al colocar el dinero por delante de cualquier cuestión quedó claro que Simón era un impostor. Tanto a su dinero como a su misma persona, Pedro los reprende. Pedro llama las cosas por su nombre y añade la imposibilidad de que este hombre fuera siervo de Dios. Simón pretendía estar unido a Dios de una manera falsa. Los padres de la iglesia primitiva lo consideraban como uno de los fundadores del gnosticismo. Puedes leerlo en internet. Para la audiencia que no lo sepa, son creencias que sostenían la existencia de emanaciones divinas que llegaban hasta Dios.
Estas fueron denominadas como poderes, y el pueblo llegó a creer que él estaba en el escalón de la cima. Si lo vemos de cerca, la enseñanza de Simón era muy cercana al falso cristianismo de hoy en día, en el que se enseña que el creyente es un pequeño Dios y que por ello tiene poder en sí mismo para decretar, para declarar, para conseguir lo que uno quiere. ¿No has escuchado a cientos de pastores o líderes diciendo yo decreto, yo declaro? Lo que hacía Simón también lo hacían los medos y los persas. Era una mezcla de ciencia y superstición que comprendía la astrología, la adivinación, el ocultismo, cosas que son prohibidas por Dios. Y aquí las apariencias engañan. Muchos sin profundizar, sin discernir, hubieran asegurado que Simón era un verdadero discípulo, ya que estaba todo al lado de Felipe. Tú lo puedes leer en el versículo 13, Hechos capítulo 8. Siempre estaba con Felipe. Y nosotros podemos estar cerca de hermanos, líderes, pastores, pero no estamos realmente convertidos. Podemos asistir a la iglesia, podemos congregarnos, podemos levantar las manos, podemos orar, pero realmente no hemos tenido una conversión. Podrían pensar que al verle junto a Felipe, tan rendido aparentemente, cualquiera habría dicho que ese hombre había cambiado. De ser un brujo ahora era un creyente. Él solo se puso en evidencia al intentar comprar el don de Dios. Así que todos aquellos que se muestran como creyentes no siéndolo, más tarde o más temprano, se van a poner en evidencia. Y qué contraste, ¿verdad?, con aquella mujer adúltera, que una vez confrontada con su pecado, se arrepiente de corazón. Aquella mujer mostró su arrepentimiento y fue visto por todos los que tenían ojos para verlo. No escondió nada a nadie. En cambio, Simón se mostraba como un verdadero creyente, ansioso de hacer la obra poderosa de Dios, y cualquiera hubiera dicho que era un discípulo de verdad, pero no lo era. Hoy en día muchos no escuchan a los genuinos siervos de Dios, sino que siguen a aquellos que alardean del poder de Dios. La fe de Simón era falsa, basada en simples motivos egoístas. Para él todo resultaba un acto externo mediante el cual podría obtener el poder que veía manifestado en Felipe, en Pedro, en los apóstoles. Y estando con él, eso le permitía seguir estando con su antigua audiencia. Simón buscaba protagonismo. La mujer adúltera no encontraba dónde esconderse y cayó rendida a los pies de Cristo. Y Cristo la perdona. Vemos la diferencia entre Simón, que en teoría se convierte, se bautiza, pero estaba lejos de Dios. Estaba lejos de ser un discípulo de verdad. Y aquí tenemos a esta mujer que fue humillada, que fue traída por los fariseos. La pillaron en ese acto de adulterio. Y al ser pillado alguien en un pecado, ya no tienes escapatoria. Lo puedes ocultar si no te ve nadie, ¿vale? Lo puedes negar, pero si te pillan en el mismo acto, la vergüenza. Esta mujer no podía esconderse, pero se humilló. Aquí hay una diferencia entre estos dos personajes. Una mujer que se convierte de verdad y un hombre que en teoría se arrepintió, pero que al final era todo mentira. Esta es la comparativa entre la mujer adúltera y Simón el mago. Nosotros también podemos ser como la mujer adúltera o como Simón el mago. Podemos arrepentirnos de verdad, como hizo la mujer, o podemos, ante los demás, dar a entender, presentar que nos hemos bautizado, que nos hemos arrepentido, pero después todo lo contrario. Nuestro testimonio refleja que estamos lejos de Dios. ¿Qué piensas al respecto de estos dos personajes? Aporta tu comentario, aporta tu respuesta. Radio Solidaria, una radio comprometida.